correspondiente para que luego podamos subir el vídeo y ustedes puedan tener acceso ya de revisarlo una vez más. Bueno, hay dos actividades pendientes el día de hoy. La primera está relacionada con la explicación que voy a realizar respecto de justamente lo que hemos visto el día de ayer y la complementación que está relacionada con lo que significa las otras medidas de forma que les había dicho, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Una segunda actividad que tenemos programada también el día de hoy, y lo vamos a hacer rápidamente, es el examen de evaluación de la práctica, ¿no? Con relación a justamente lo que voy a hoy día realizar, ¿no? Van a tener ustedes un tiempo prudencial y luego van a tener justamente que resolver, ¿ya? Esa es un poco la clase evaluativa a efectos de que puedan ustedes tener también los resultados de esta prueba, ¿ya? De tener el seguimiento y la evaluación para saber también las competencias que tienen ustedes, ¿no? Que están logrando en el aprendizaje. Bueno, les paso a compartir y a recordar lo que hemos visto el día de ayer. Miren, inicialmente está en el texto de la asignatura en el cuarto capítulo, en el tema 4. Ayer habíamos visto justamente las medidas de dispersión, que es la desviación típica, y también habíamos visto la varianza, ¿no? Entonces, hoy, justamente con estas fórmulas, vamos a replicar un poco lo que hemos realizado el día de ayer, pero esta vez de manera automatizada, ¿ya? Voy a copiar las fórmulas para que la tengan presente ustedes en la hoja Excel. La idea es que se vayan familiarizando y vamos a resolver, ¿ya? Tal como ayer habíamos hecho de una manera manual y también con las fórmulas del Excel. Entonces, estos son los datos con los que ayer habíamos trabajado. Bueno, ahí la información, obviamente ayer habíamos pedido, les recuerdo que también calculemos lo que es la media aritmética de este conjunto de datos, ¿ya? La media aritmética. Entonces, ¿cómo habíamos visto justamente el día de ayer? Lo primero, teníamos que saber el número de datos, ¿no? N. Ayer, bueno, habíamos contado manualmente, pero ya saben ustedes que la fórmula en Excel para el número de datos es igual contar y nos sale el número de datos, o también en su defecto habíamos visto en Excel que pintan todo el conjunto de datos y aquí en el recuadro inferior tienen ustedes el número de datos, que es 21, ¿verdad? No hay mucho problema en eso. Pero para el promedio o la media aritmética, ¿ya? La fórmula en Excel es igual promedio y lo único que tenemos que hacer es pintar todo el conjunto de datos, excepto el n, ¿verdad? Que no forma parte del conjunto de datos, sino es el número de datos, y me va a dar el promedio. Ayer habíamos justamente sacado el valor de 42.33, que es la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. Bueno, también ayer habíamos visto cómo se calculaba la desviación, en este caso, primero la varianza, le voy a poner ese cuadrado, ¿ya? Y para la varianza, justamente habíamos hecho un procedimiento aritmético en el cual teníamos en una primera instancia lo que significa las diferencias, ¿no? Con relación al promedio. Entonces voy a hacer las etiquetas X menos XM, vamos a ponerlo así, menos la media. ¿No? Y justamente habíamos visto ayer en clase, ahora lo estoy haciendo en Excel por si acaso, pongo el signo igual, pongo cada dato menos su media en esa columna, ¿sí? Ya, creo que solamente ha sido una interrupción involuntaria. Entonces, hacemos en la primera celda la diferencia entre el primer dato y su media, ¿no? Ese valor. Ahora, para que se copie la fórmula en todas las demás celdas, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer es mantener constante el valor de la diferencia, o sea, menos B26, dicen, ¿verdad? O sea, la celda es B26, está aquí direccionando, ¿no? Si yo lo copio tal cual, mire, ¿ya? Lo que me va a salir es un error. Me está restando este valor, pero me está restando menos el vacío, ¿no? Y si voy arrastrando todavía este error, sigo arrastrando este error, me va a salir igual, ¿no? ¿Verdad? Menos la otra celda vacía, es decir, no está restando menos el 42.33. Para subsanar ese error,
lo que tenemos que hacer nosotros es volver constante, en este caso, el sustraendo, ¿no? Entonces, en vez de D26, voy a poner 42.33, ¿no? Entonces, ahora sí, puedo copiar, ¿eh?, todos los valores y puedo poner incluso con todos sus decimales, ¿no? Pero ya hemos dicho que solamente vamos a redondear. Mientras más decimales, mayor precisión. Copio en todos los valores hasta 96 y tengo las diferencias. Si ustedes hacen ahora F2, para saber F2 es para saber la fórmula, ¿no? Miren, F2 me está diciendo, está restando, lo que está en azulito es el número, menos 42.33, que es la promedio. Sigo haciendo la siguiente, la celda correspondiente, el valor de 19 menos 42.33, lo mismo en cada caso, ¿no? Así, ¿ya? Entonces ya tengo, miren, en Excel rápidamente ya lo ha restado. Siguiente paso que les dije ayer, había que elevar al cuadrado, ¿verdad? Voy a copiar la etiqueta, así tal cual estoy haciendo ahora. Le pongo elevado al cuadrado, y para elevar al cuadrado, ¿qué se hace? Se multiplica un número por sí mismo, ¿no es verdad? Entonces digo, este número multiplicado por sí mismo. Reitero, igual llevo la celda al valor en el cual quiero que se multiplique, ¿ya? Y hago el signo por, o el asterisco, y vuelvo a llevar a la celda al mismo valor, ¿no? Es decir, voy a multiplicar el mismo número por sí mismo, ese es el cuadrado. Me da este valor. Aquí no tengo necesidad de hacer ninguna constante, porque automáticamente cuando copio las fórmulas, va a repetirse en cada celda correspondiente, ¿no? Entonces, copio, voy a pegar, y miren, automáticamente tengo ya todos los cuadrados de todas las celdas, ¿no? ¿Qué voy a hacer en este caso? Obviamente, lo que me corresponde luego es realizar la sumatoria, ¿no? Pero además, fíjense, por supuesto, como también les había dicho el día de ayer, no existen números negativos, porque cada número elevado al cuadrado, sea positivo o negativo, se vuelve positivo, ¿no? ¿Verdad? O se mantiene positivo en el caso de que ya sea previamente antes positivo. Entonces, para realizar la sumatoria, lo único que realizo es pinto más una columna y aprieto este signo que dice autosuma. Esa es una primera forma. La segunda forma es decir, igual suma, abro paréntesis, pinto todo el conjunto de datos y me sale el mismo valor. La tercera forma, pinto todo el conjunto de datos y van aquí, donde está el recuadro inferior, dice suma, y tengo también automáticamente la suma, ¿no es verdad? Lo único que tendría que hacer es copiar. Entonces, esas son las ventajas del Excel, ¿no? Con relación a una calculadora. Tengo ese valor. Siguiente, bueno, tengo n, ¿ya?, el número de datos, y para la varianza, ¿no?, ese cuadrado que les he dicho que es varianza, vamos a poner acá, de la manera, vamos a ponerlo así nada más, de acuerdo a procedimiento. Vamos a poner ese cuadrado de acuerdo a fórmula. Vamos a hacer con Excel, obviamente. Fórmula. Vamos a tener S, que esa es la desviación típica, les he dicho ayer, de acuerdo a procedimiento. Y vamos a tener S, que es de acuerdo a fórmula. Bueno, entonces lo que corresponde ahora de acuerdo a procedimiento es calcular, en este caso, la varianza, ¿no? Y la varianza va a ser igual, siempre para hacer en Excel las fórmulas, pongo el signo igual, llevo el numerador a la sumatoria, porque aquí me dice la sumatoria de cada dato menos un medio elevado al cuadrado, es decir, este valor, dividido entre ¿qué? Entre n, que sería el número de datos, es decir, entre ese valor, y mi varianza es 700.98, ¿no? Que coincide con el valor que hemos calculado el día de hoy. La desviación típica, si recuerdan ustedes, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces pongo igual raíz, ¿ya? Llevo hacia el valor de la varianza, aprieto Enter y me sale, por supuesto, en este caso, la desviación típica de 26.48, redondeando, ¿no? Ahora en el Excel, afortunadamente, hay dos fórmulas que nos facilitan bastante
poder realizar todo este procedimiento, aunque obviamente han visto que incluso con este procedimiento lo facilita el Excel, ¿no? Con las fórmulas, con todo lo que significa el cálculo. ¿Ya? ¿Cuáles son las fórmulas para el caso de obtener precisamente estos valores? Ahora, obviamente les menciono que sí va a variar un poco el procedimiento con la fórmula porque el Excel además hace ciertos ajustes. Tal vez no en la varianza y la desviación típica, pero sí en otras que vamos a ver ahora, que es por ejemplo la simetría y la kurtosis. Entonces, para la varianza, aplico la fórmula igual var, ¿ya? Pero van a ser var P, que significa varianza de la población. Hay varias. Varianza S es varianza de la muestra, ¿ya? Les había dicho ayer que por defecto, salvo que digamos que son datos de muestra, ya saben que cuando es muestra es n-1, ¿no es verdad? Pero como es población, solamente es n. Entonces hago var P, ¿ya? Varianza de la población. Voy a pintar todo el conjunto de datos, excepto el 21. Aprieto Enter y por supuesto me da la varianza, ¿no es verdad? Que es un valor parecido al que hemos hecho de acuerdo al procedimiento, ¿no? 700.98. Varían en los decimales, ¿no? De la misma manera la desviación típica, ¿ya? La fórmula para la desviación típica es desvets.p. Eso, entonces, pinto el conjunto de datos, aprieto Enter y también me da un valor parecido al que he calculado en procedimiento, ¿no es verdad? En 6.47, en 6.47, 48 de la mañana. Reitero, fórmulas que hemos visto acá en Excel, voy a escribir aquí. Estamos viendo en este capítulo. Igual var.p es para la varianza. Puntos suspensivos pintan el conjunto de valores, y eso me da la varianza. Igual desvest.p, puntos suspensivos, ¿ya? Y esta me da la desviación. ¿Ya? Esos dos estamos aprendiendo ahora, varianza y la desviación típica o desviación estándar. ¿Ya? Entonces, ya tengo, ¿no es verdad? Ahora también habíamos dicho otro estadígrafo. Para este estadígrafo no hay por si acaso en el Excel, tenemos que hacerlo manualmente. ¿Se acuerdan? Es el CB, el que me dice cómo está la dispersión de los datos respecto de su media, ¿no? Y CB es el coeficiente de variación. ¿Ya? Y recuerden, el coeficiente de variación era el cociente entre qué? Entre la desviación típica dividido entre XM. Voy a poner que para mí M va a ser la media, ¿verdad? En este caso, obviamente puedo utilizar cualquiera de las dos que he realizado cálculos, ya sea la fórmula del Excel o el procedimiento. Están variando con decimales. Sería igual a ¿qué? La desviación típica es este valor. Bueno, vamos a utilizar la fórmula del Excel, que es la que acá trabajo con todos los decimales, dividido entre la media. Y recuerden, lo multiplico por 100. Ahora mismo lo puedo multiplicar, están ahorita en decimales, o bien hago este porcentaje que está aquí. ¿Ya? Le voy a aumentar decimales para que veamos sus decimales completos, con dos decimales. 62.54% es el coeficiente de variación, que es el que hemos encontrado ayer, ¿verdad? Este tenía una alta dispersión de datos. Bueno, esto obviamente me da una información respecto de la distribución de mis datos, cómo se comportan, cuál es, digamos, la tendencia central, cuál es la dispersión y cuál es la medida de dispersión, cuán alejados o concentrados se encuentran los datos respecto de la media aritmética, ¿no? Pero ahora vamos a ver otras dos medidas también que ayer les había dicho que estaban pendientes. Uno es el coeficiente de asimetría. ¿Ya? ¿Cómo se define el coeficiente de asimetría? Les voy a compartir nuevamente el tema 4. ¿Ya? Aquí tienen ustedes el coeficiente de asimetría. Y también me había anticipado, ¿qué mide el coeficiente de asimetría? Me dice si mis datos están inclinados hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que me mide el coeficiente de asimetría.
¿ya? Entonces, en un caso, cuando esté inclinada hacia la derecha, se dice que es asimetría negativa. En cambio, cuando está inclinada hacia la izquierda, se dice que es asimetría positiva. ¿Cómo calculamos la asimetría? Calculamos con esta fórmula que tienen ustedes en pantalla, que nos mide, en realidad, ya, casi es parecida a la función que hemos visto de la desviación típica. Ya, miren, es cada dato menos la media, pero en este caso está elevado al cubo y el número de datos está multiplicado por la varianza. No, perdón, también ese al cubo, ¿no? No es la varianza, no se ve muy grande, pero es ese al cubo, ¿ya? Es decir, tenemos que encontrar el cubo de esa cantidad, es decir, el número multiplicado 3 veces, significa el cubo, ¿no es verdad? Elevado al cubo. Voy a copiar estas dos fórmulas para que tengamos presente en la hoja Excel y podamos ver cómo se desarrolla el procedimiento, ¿no? En primer lugar, la fórmula para que lo hagamos procedimentalmente. Recuerden, también vamos a hacerlo con la fórmula del Excel directamente, ¿ya? Hay también una forma directa, que es solamente hacer la fórmula y ya. Y por otro lado, también vamos a copiar aquí la interpretación, ¿verdad? De las asimetrías, si es positiva o si es negativa. Aquí está. ¿Ya? Les dejo de compartir un momento eso y nos vamos a la hoja Excel. Bueno, nuevamente en la hoja Excel. ¿Cómo vamos a interpretar? También nos dice el texto de la asignatura, ¿ya? Una vez que encontremos el valor del coeficiente, si es menor que 0, ¿ya? En el caso de que el coeficiente G1 que están viendo ustedes para la simetría sea menor que 0, entonces se dice que la simetría es negativa, ¿ya? Y si es mayor que 0, se dice que la simetría es positiva. Eso vamos a colocar aquí, ¿ya? Si G1 es mayor que 0, la asimetría es positiva. Fíjense en el gráfico de abajo. Si es positiva, está inclinado hacia la izquierda. Si la asimetría, por su defecto, es negativa, es menor que 0, la asimetría se considera negativa. ¿Ya? Entonces, cuando es mayor que 0 es positiva y cuando es menor que 0 es negativa. Si es positiva, va a estar inclinada hacia la izquierda y si es negativa, va a estar inclinado hacia la derecha. Veamos ahora igual de la misma manera los cálculos, ya los procedimientos para ver en este caso cómo resulta nuestra distribución de datos, ¿ya? Entonces vamos a poner acá ese G1, es la que se simboliza el coeficiente de simetría. G1, ¿ya? Vamos a hacer de acuerdo a procedimiento. Y G1 de acuerdo a fórmula. Veamos primero de acuerdo a procedimiento. ¿Qué me dice la fórmula? Pues cada dato menos la media. Ya tengo, miren, estos de acá son los que he restado. Pero además me dice, elévalo al cubo, ¿no? Tiene que elevarlo al cubo. Este no me sirve porque está elevado al cuadrado. Entonces voy a crear otra etiqueta y le voy a cambiar aquí 3, ¿verdad? Que significa elevado al cubo. Entonces, ¿qué voy a hacer en la fórmula del Excel? Voy a multiplicar, si es elevado al cubo, ¿cuántas veces tiene que multiplicarse un valor? 3 veces, ¿no es verdad? El valor por sí mismo y por sí mismo 3 veces. Entonces, este valor por este valor por ese valor. 3 veces. Miren, C4, C4, C4. C4 es la dirección de la celda de la columna C de la fila 4, ¿no? 3 veces C4. Este es el cubo. Ahora, en el Excel, directamente para evitar usar la calculadora, voy a copiar en todas las demás celdas de los valores correspondientes. Y fíjense, tengo ese valor correspondiente, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice la fórmula? Sume, dice sumatoria, ¿ya? Entonces, igual, voy a pintar más una celda y voy a hacer la autosuma. Me da justamente este valor, ¿no?
que es la sumatoria de los valores elevados al cubo, ¿no? ¿Qué más, qué datos más necesito? Necesito acá ese cubo, ¿no es verdad? N ya tengo, es 21, pero la desviación típica tengo que elevarla al cubo. Entonces aquí voy a poner acá un S3, ¿eh? Es decir, la desviación típica elevado al cubo. Hago lo mismo, ¿no es verdad? En este caso, lo que voy a hacer es multiplicar este valor ¿cómo se llama? De la desviación típica, ¿ya? Por sí mismo lo voy a hacer 3 veces. Este valor, por este valor, por este valor, ¿ya? Es decir, la desviación típica por 3. Me sale este valor, ¿ya? Entonces, obviamente ya tengo en este caso la desviación típica también elevado al cubo, ¿ya? Entonces, lo que me corresponde ahora es justamente realizar ahora el cociente. ¿Qué me dice el cociente para G1? Me dice, debo encontrar el cociente entre la sumatoria de cada dato menos su media elevado al cubo, ¿ya? Y todo eso dice, debo además dividirlo entre n, el número n, multiplicado por ¿cuánto? Por s al cubo, ¿ya? Tengo que realizar ese cociente. Entonces, de acá vamos a poner el procedimiento, sería igual a este valor que acabo de encontrar. Dice, dividido entre ¿qué? Voy a abrir paréntesis por la jerarquía de operaciones, al valor de n, es decir, este valor multiplicado por s al cubo, ¿eh? Que sería este valor. ¿Eh? Bueno, cerrar paréntesis, me olvidé. Sí, y ya está. Entonces, G1, de acuerdo al procedimiento, me ha salido 0.6895 más o menos, ¿ya? Ese sería el valor de lo que significa, en este caso, la medida de la asimetría, ¿no? 0.68. Ese sería el valor correspondiente, ¿no? Entonces, revisamos el procedimiento que ha dividido. Ha dividido la sumatoria de cada dato menos su media elevado al cubo, dividido entre ¿qué? Paréntesis, el número de datos multiplicado por la desviación típica elevado al cubo. Y me ha dado justamente ese valor, ¿ya? Entonces, ya tengo un elemento de interpretación, pero por favor les voy a pedir un momentito. Tengo una llamada importante que atender. Ya, espérenme en línea, yo no se muevan. Ya, gracias por la espera. Vamos a, por favor, volver a nuestra clase. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, tenemos ya un valor determinado, que es en este caso el 0.68. Interpretemos, ¿ya? ¿Cómo es la simetría? ¿Es mayor o sería menor que 0? 0.68 es mayor que 0, ¿verdad? Entonces me está diciendo el cálculo que la simetría resultaría positiva, ¿eh? Positiva significa que mis datos están inclinados hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo verificamos eso? En el Excel también hay una fórmula directa que se llama coeficiente, así como estoy escribiendo, coeficiente.asimetría.p. Así se llama la fórmula. Entonces, voy a pintar todo el conjunto de datos, ¿ya? Todos estos, excepto el 21. Voy a pintar así, aprieto Enter y tengo justamente el valor correspondiente, ¿no? Que como les había dicho, no es exactamente igual, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay siempre una diferencia. Aquí la fórmula del Excel me ha determinado un valor de 0.689 también, ¿ya? Con relación a lo que significa este valor, ¿ya? Del coeficiente de asimetría. Entonces, justamente está verificado, ¿no? ¿Verdad? En este caso, la fórmula tanto procedimental como también la fórmula con relación al Excel, ¿no? La fórmula directa.
Bueno, entonces ya tengo bastante información, ¿no? Tengo que mis datos tienen una variación de 62.54%, tienen una media de 42.33. Sé que también, porque mi asimetría es positiva, están inclinados mis datos un poco hacia la izquierda, de acuerdo a este gráfico, ¿no? Tengo también esa información que es bastante valiosa. Pero ahora también es importante, les había hablado el día de ayer, importante ver la kurtosis. ¿Qué es la kurtosis? La kurtosis es para saber si mis datos están o no están aplanados, ¿ya? Respecto de la distribución. Justamente tienen ustedes en pantalla, ¿ya? Lo que significa lo que les acabo de explicar. Es decir, hay que ver si está apuntalada. Mientras más apuntalada se denomina leptocúrtica. Si está la distribución normal, ¿ya? Es decir, en el medio, se denomina mesocúrtica, y si está aplanadita, se denomina platicúrtica, ¿ya? Entonces, eso lo voy a utilizar o voy a calcular con esta fórmula que tienen ustedes aquí en pantalla. Entonces, voy a copiar estas fórmulas para que también recuerden y hagamos la interpretación posterior respecto del apuntalamiento, ¿ya? Voy a hacer así, vamos a copiar y lo vamos a pegar también aquí, ¿no? Entonces ahora vamos a ver coeficiente de kurtosis. Coeficiente de kurtosis, ¿no? Entonces, bueno, aquí por si acaso le falta un -3, ¿ya? La fórmula es esta, pero tiene además un valor de -3, ¿ya? Es decir, hay que restar un valor de -3. Eso por favor lo van a completar en su texto, no ha salido totalmente impreso, ¿ya? Tiene que tener, voy a anotarlo siempre acá, ¿no? Aquí tiene que tener un valor de menos, voy a ver si puedo escribir con la pantalla, así, -3. Esa es la fórmula que se tiene con relación a ese valor. ¿Ya? Entonces ese es el valor de -3. Perdón, se ha rayado aquí un dibujito, ¿ya? De la línea, se me ha ido. Vamos a poner el borrador mejor, para que no se borre todo. Éxito. Ya está. Entonces, a partir de ahí, ya podemos estimar el valor correspondiente. Lo voy a dejar así nomás esto escrito, -3, ¿ya? Y lo que necesito acá, justamente, si se dan cuenta, ahora es a la -4, ¿verdad? O sea, tengo que 4 veces multiplicar el mismo valor. Es decir, necesito, por un lado, generar una columna que va a decir ¿qué? Va a decir cada dato menos su media. Vamos a copiarlo igual. Solamente vamos a cambiar aquí el 4 elevado a la cuarta, ¿ya? Entonces necesito generar justamente la cuarta, ¿no? Elevado a la cuarta potencia. Entonces, ¿cómo corresponde esto? Igual este valor por este valor por este valor. Licenciado, no se ve su pantalla que está indicando en Excel. Ahí, entonces estamos, perdón, gracias. Debo seguir nuevamente en... Ahora ven, por favor, ¿me confirman? Sí, licenciado, desde ese Sí, dato ahora puede sí. volver a explicar. Claro que sí. Por favor, me van a decir a veces, no cambio de pantalla, se me olvida. Reitero, por favor. Coeficiente de kurtosis, vamos a utilizar esta fórmula que tienen acá en pantalla, la cual tiene, por supuesto, van a completar, tiene aquí -3, ¿ya? Así es, -3. Tienen un dato de -3, que le falta la fórmula, lo van a completar en el texto, y se interpreta justamente como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Hay una leptocúrtica cuando está apuntalada, una mesocúrtica cuando se encuentra, digamos, en una posición media, y una platicúrtica si mi distribución de datos fuera planita, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a saber? Justamente a través de estos valores, ¿no? Los valores que tienen ustedes, esto vamos a recordar un poquito, se mueve, pero el signo de -3, si fuera igual a 0, el valor de G2, que en este caso es la kurtosis, ya se simboliza G2 por la kurtosis, la distribución sería mesocúrtica. Obviamente hay más o menos 0.5 de aproximación. El que nos va a calcular exactamente igual es el Excel, ¿no? Porque él va a calcular con toda la fórmula completa. Nosotros solamente en la parte procedimental un aproximado,
pero de todas maneras, por lo menos tiene que salir positivo, negativo o aproximadamente igual a cero, ¿no? Si es mayor que cero, sería leptocúrtica, sería muy apuntalada. Si es menor que cero, sería la distribución platicúrtica, ¿no? Entonces, todos esos valores son los que nosotros vamos a realizar, a estimar para poder trabajar en este caso tanto de la parte procedimental como de la parte también manual. Ya, por favor lo vamos a borrar para que no nos obstaculice. Ya saben ustedes que ahí hay un -3, ¿ya? Entonces, vamos a recordar permanentemente. Entonces, lo que he hecho es copiar la etiqueta, cada dato menos su media elevado a la cuarta esta vez, ¿ya? Para la kurtosis es elevado a la cuarta. Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no es verdad? Donde ya tengo la sustracción, este valor multiplicado por este valor, multiplicado por este valor, multiplicado por ese valor. 4 veces estoy multiplicando esa diferencia, ¿no? Y me da ese valor. Como ya está la fórmula establecida, voy a copiar y pegar en todo el conjunto de datos, así como lo estoy haciendo, y ya tengo las diferencias para cada uno de los 21 datos, ¿verdad? No más las diferencias, perdón, sino los productos, los cuartos productos. Entonces, lo que me queda ahora es justamente hacer la sumatoria, hago la autosuma, y es el valor de la sumatoria de cada dato menos su media elevado a la cuarta. ¿Pero qué necesito? La desviación típica también tengo que dice elevar a la cuarta. ¿Ya? Entonces aquí pongo S cuarta, la desviación típica elevado a la cuarta, y voy a hacer ¿qué? Esta desviación, que en este caso está, vamos a utilizar la de fórmula, voy a multiplicarlo por sí misma, ¿cuántas veces? 4 veces. ¿Ya? Es decir, lo estoy elevando a la cuarta, porque ese es el dato que me pide. Y me da ese valor, ¿no? Y luego, ¿qué me dice la fórmula? Ya para calcular el G4, el G2, perdón, G2 que sería la kurtosis. Aquí para que no se confundan vamos a colocar sus etiquetas, ¿ya? Esta es la varianza de procedimiento, también esta es una varianza, de acuerdo a fórmula, esta es una desviación no voy a escribir completo, ya saben que es desviación típica o desviación estándar, este es coeficiente de variación, ¿sí? G1 hemos dicho que es el coeficiente de asimetría. Este también es el coeficiente de asimetría que está calculado con fórmula. ¿Ya? S3, ya saben, es la desviación. Desviación, en este caso está elevado al cubo. Desviación elevado a la cuarta. Y ahora voy a calcular ¿qué? Voy a calcular G2 de acuerdo a procedimiento. Y el G2 de acuerdo a fórmula. ¿No? El G2 de acuerdo a procedimiento, ya saben ustedes que es la kurtosis, ¿no? En ambos casos, ¿no? Bueno, para la fórmula de acuerdo a procedimiento, ¿qué me dice la fórmula? Me dice, tiene que usted que dividir, ¿no es verdad? La sumatoria de cada dato menos su media elevado a la cuarta y divídalo entre n por la desviación típica elevado a la cuarta. Y réstele -3. Eso no estoy, bueno, ya lo anoté ese dato, pero se movió. Aquí siempre y réstele -3. Ahí, uy, está mucho mal, es que no se puede escribir con el ratón. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a poner justamente aquí -3. Esa es la fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es, de acuerdo a procedimiento, hago mi fórmula, ¿no es verdad? Digo igual, pero aquí voy a abrir paréntesis porque a toda esta operación de cociente tengo que restarle -3. ¿Eh? No es que -3 tengo que restar al numerador o al denominador, por favor, la jerarquía de operaciones. ¿Eh? Fíjense lo que estoy haciendo en el Excel. Entonces digo, y eso, aquí incluso voy a tener que abrir un doble paréntesis para que realice primero el cociente o la sustracción y luego el cociente y luego recién este -3. ¿Eh? Y podemos hacerlo paso a paso también. Podemos mejor paso a paso. Voy a colocar los datos del numerador primero, sería este valor, a la cuarta, y del denominador, un poquito más aquí para que no se confunda. ¿Ya? Y del denominador voy a colocar n, que en este caso es 21, eso dice que tiene que ser el producto, por la desviación cuarta. La desviación cuarta
elevado a la cuarta es este valor. Y dice, a todo eso tengo que hacer ¿qué? Tengo que restarle además menos 3. Solamente voy a poner el número 3 para que vean cuál es el orden de la jerarquía de operaciones. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer, ya tengo la sustracción, tengo que hacer el producto en el denominador del número de datos multiplicado por la desviación elevado a la cuarta. Mantengo el numerador tal cual y en el denominador... Licen, ya tenemos que bajar a la ciudadela. Ya, compañeros, estén bajando, por favor, los que pueden se quedan, ¿ya? Entonces, 21 multiplicado por este valor, ¿ya? Que sería esta cantidad, y luego 3 lo mantengo, ¿no? Más abajo realizo el cociente, ¿ya? Es este valor, 3 todavía lo sigo manteniendo, y realizo la sustracción, este valor menos este valor, y me da este valor, ¿no es verdad? Menos 629, negativo. Entonces, ese sería el valor de la kurtosis, ¿ya? Que vamos a tener como menos 0,629. Ahora, de acuerdo a fórmula, hay también en el Excel una función que se llama igual kurtosis, ¿ya? Entonces, ustedes pintan todo el conjunto de datos, lo pintan, y nos va a dar un valor también negativo. Les había dicho que hay diferencias en cuanto a la fórmula del Excel, pero lo que importa es el signo en este caso, menos 6, y además aquí también les dice claramente la fórmula es más menos 0,5, ¿no? El procedimiento, ¿no? Y estamos en el rango, ¿no es verdad? Más menos 0,5. En realidad hay una diferencia solamente de menos, en este caso más menos 0,1 casi, ¿no? 1, tantos, ¿no? Es una diferencia, digamos, muy escasa, ¿no? Hemos dado, digamos, el resultado en lo que es negativo. Entonces, a partir de ello, miren cómo sería nuestra kurtosis. Si es negativa, sería platicúrtica. ¿Qué significa eso? Que mis datos estarían aplanaditos, ¿eh? Estarían aplanados para efectos de poder construir la función. Bueno, estimados estudiantes, desde la próxima clase, por favor, vamos a nomás a pasar presencial, ¿no? Porque no vamos a poder interrumpir a mitad de clase. Yo necesito tomar el tiempo de clase. Ya les voy a pedir, por favor, van a traer los que puedan sus laptops, los que puedan sus celulares con funciones Excel. Vamos a trabajar ahí directamente en el aula, ya, para... ahorita miren, es menos 10, estoy prácticamente suspendiendo la clase con 40 minutos de anticipación y no es correcto, ¿ya? No es correcto, ¿ya? Entonces, Licenciado, sí, escucho. una sugerencia sería los lunes pasar virtual porque es a las 11 y es la última clase hasta las 12:30, ¿no? Sería una sugerencia. Vamos a ver, estimados compañeros, a ver un ratito lo voy a poner.